Cibanco presenta QTF. Manuel, qué gusto, Manuel Somoza, bienvenido, presidente de inversiones de Cibanco, qué gusto saludarte, gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo pinta este jueves? ¿Qué opinas del reporte trimestral de Banco de México? ¿Cómo ves los fondos de inversión? Y bueno, estos escenarios que describe el Banco de México, estos tres escenarios para la economía mexicana, que bueno, no son cosa sencilla, Manuel. Pues primero, muy buenas tardes, Fernanda, con el gusto de estar aquí contigo, como todos los jueves desde hace 16 años. Sí. Yo te diría que lo que pinta Banco de México, pues es un escenario, bueno, son varios escenarios, pero es un ambiente real. Eso es lo que se está viviendo en la economía mexicana. El primer escenario, ellos dicen, va a bajar, la economía se va a contraer 8%, 8.8%, y va a rebotar en el 5.6%. Este sería el mejor de todos. Ojalá y estuviéramos ahí, sin embargo, no lo creo. El segundo escenario, la economía se iba a hacer más pequeña en 11.3% y el rebote iba a ser únicamente del 2.6%. Creo que es el escenario más realista. El tercer escenario lo encuentro ya un poco exagerado, con una baja este año del 12.8% y apenas una recuperación del 1.3% el año entrante. Pero déjame decirte por qué creo que el segundo escenario es el que mejor refleja las condiciones de la economía mexicana. La economía mexicana no está de cabeza nada más por la pandemia. Evidentemente la pandemia vino a empeorar algo que ya estaba mal. México estaba en recesión, estuvo en recesión en el 2019. Este año lo empezamos con recesión. Todos estábamos preocupados porque pensábamos que se iba a poder continuar esta leve recesión durante todo el año y de repente nos llegó la pandemia. Entonces sí, nos agarró bastante mal parados. Pero eso no es lo peor. Lo peor no es que se contraiga la economía mexicana 11% este año. Vemos algunos países de Europa como España, Italia, al mismo Francia, que pueden tener contracciones parecidas. Aquí lo que preocupa es que el rebote en aquellos países sí se va a dar porque los gobiernos han estado invirtiendo para ello. Han puesto en Claro. marcha medidas fiscales, medidas monetarias por parte del Banco Central Europeo, y en México no ha habido nada. El gobierno federal ha tomado una política de brazos cruzados y no hizo nada para defender a la gente sobre la enorme crisis que enfrentaba. Y eso nos ha llevado a haber perdido más de 1 millón de empleos formales en el IMSS y varios millones de la clase que está en la economía informal, pero además también ha permitido que miles de empresas medianas y pequeñas tengan que cerrar sus puertas. Es decir, hemos seguido una política de brazos cruzados. Banco de México hizo un buen esfuerzo poniendo líneas por 750,000 millones de pesos para que los bancos tuvieran dinero para prestar, pero el gobierno federal nuevamente no hizo su tarea y no puso un programa de garantías a través de la banca de desarrollo para compartir los riesgos con la banca privada. O sea, el gobierno está como Rico MacPato, ¿no? Abrazado a su dinero y no lo quiere soltar, ni ve cómo todo lo demás se está destruyendo. Entonces, eso es lo que me preocupa. Por eso es bien importante tener tus inversiones acomodadas en función de lo que nos puede pasar. Si a esto le agregas que Banco de México, para tratar de aliviar un poco la situación económica, ha venido bajando las tasas de interés a niveles ya muy bajitos, 4,5%, bueno, pues los rendimientos en pesos se han hecho chicos. Entonces, el primer consejo que le hemos dado a nuestros clientes es que se dolaricen un poco más. Y creo que vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque además
en estos escenarios nos falta un peor escenario que yo no creo que ocurra este año, pero sí creo que la probabilidad es grande de que ocurra el año entrante, y es que la deuda mexicana pierda su grado de inversión, ¿no? Entonces, a ver, el primer consejo es que hay que tener hoy más pesos que dólares. ¿Cuál es mi propuesta? 70% en dólares, 30% en pesos. Pero de ese 70% en dólares, yo tendría 35 a 40% en posiciones de riesgo, porque los rendimientos en renta fija en dólares o en euros son verdaderamente pequeñitos. Entonces vale la pena tomar un poquito más de riesgo, y el 20% tenerlo en inversiones de renta fija en dólares, y el 30%, pues sí, tenerlo en los fondos que tenemos en pesos, que han dado a la fecha el 6,5%, pero que van a seguir bajando su rendimiento en la medida en que Banco de México siga bajando las tasas de interés, Fernando. Entonces, esos 3 escenarios, dirías, hay que tenerlos en mente, hay que tenerlos presentes para tomar decisiones. Pues sí, a ver, ninguno de los 3 es bueno. Exacto. Sin embargo, yo creo que el de en medio es el más probable y nos está pintando las cosas bastante feas para este año, por supuesto, igual que lo van a enfrentar todos los países en el mundo, pero también el rebote del año entrante se ve muy chiquito si no hacemos algo. Es importante que el gobierno reconozca que para poder crecer tenemos que invertir, y para poder invertir se tiene que generar confianza, se tiene que generar certidumbre, y eso desafortunadamente no lo está haciendo el gobierno. Al contrario, está en pleito con la iniciativa privada desde hace 18 meses. Yo creo que hace falta un plan nacional de ver cómo juntos, en comunión, somos capaces de generar planes de desarrollo para que la economía vuelva a crecer a partir de las inversiones que haga el sector privado de la mano del sector público. Ojalá y salga pronto el plan de infraestructura energética que nos habían prometido desde el año pasado, que revivió el presidente hace ya casi 2 semanas. Bueno, ese es un plan, pero se necesitan muchos planes como ese. Vamos a ver si este viene en el sentido correcto. Pero aunque saliera muy bien, se necesitan muchos otros, porque el problema es de verdad grave. Nunca habíamos visto una situación como la que se está presentando ahora, no en los últimos 80 años, Fernando. Lo sé, Manuel, es preocupante. Tuve un Zoom con Olga Sánchez Cordero y el grupo de socias del IWF México el martes, y le dije, nosotros estamos hartos de escuchar la mañanera, que es una comunicación sesgada y manipulada. ¿Quién nos va a escuchar a nosotros? Ustedes como pues gabinete. Ella es actriz en esa telenovela, ¿no? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién escucha a los empresarios? ¿Quién escucha a las mamás sin guarderías? ¿Quién escucha que no queremos las reformas que tiene en su escritorio Arturo Saldívar? Que no queremos eso. ¿Quién nos escucha, Olga? Ahí tengo el audio y la verdad, su respuesta fue muy positiva. Espero una llamada pronto de ella para podernos reunir, porque no están escuchando. Y esto, que el soberano sea bono basura, Manuel, ¿cuándo lo has vivido? ¿Cuándo lo has visto? Bueno, así vivimos toda la época de los 80s pues, y etcétera, pero digo, a partir del 2000, creo que fue 2, logramos el grado de inversión. Bueno, pues hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Porque eso nos da financiamientos más baratos, nos da acceso a los mercados internacionales de capitales, etcétera, etcétera. Los datos de Cibanco, por favor. Mi negocio es que mis clientes tengan una buena diversificación para que puedan proteger su patrimonio. Que nos llamen al 55 1100 1586 y creo que se van a sorprender cuando vean los resultados que hemos tenido en todos nuestros fondos. 55 1100 1586. Cibanco presentó